3 personas ya están muertas. 149 pasajeros llevan semanas encerrados en un barco que ningún país quería recibir. La Organización Mundial de la Salud acaba de confirmar algo que los científicos llevan décadas temiendo. El virus más letal de América del Sur podría estar transmitiéndose de persona a persona. Y ahora mismo, mientras ves este video, ese barco está navegando hacia Europa. ¿Estamos ante el inicio de algo que ya vimos antes? ¿Estamos viendo los primeros capítulos de una historia que conocemos muy bien, pero que nadie quiere volver a vivir? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a mostrar hoy no es especulación, es evidencia. Y la evidencia es más perturbadora que cualquier teoría. Hoy en Misterio y Evidencia vamos a revisar exactamente qué pasó a bordo del MV Hondius, un crucero polar que salió del fin del mundo y terminó convertido en una trampa flotante con un patógeno mortal a bordo. Vamos a analizar la cronología completa, los datos que la OMS ha confirmado, las preguntas que los expertos no pueden responder todavía y la pregunta que todos se están haciendo en voz baja pero que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Puede el hantavirus convertirse en la próxima pandemia? No te voy a dar una respuesta fácil. Te voy a dar la evidencia y tú decides. Para entender por qué este caso importa tanto, primero necesitas entender qué es exactamente el hantavirus. No es un virus nuevo. No apareció de la nada. Existe desde hace décadas. Circula en roedores salvajes en todo el mundo y ha matado a miles de personas, especialmente en zonas rurales de América del Sur. Pero no todos los hantavirus son iguales. En Europa y Asia, las variantes más comunes causan daño renal. Son graves pero raramente letales y no saltan de persona a persona. En América del Sur, la historia es completamente diferente. La variante que circula aquí se llama el virus Andes. Y el virus Andes es otra cosa. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus causado por el virus Andes tiene tasas de mortalidad que superan el 40%. Para que lo dimensiones, el COVID-19 sin tratamiento tenía una tasa de mortalidad de entre 1 y 3% según la variante. El virus Andes mata a 4 de cada 10 personas que infecta. Y aquí está el detalle que cambia todo. A diferencia de otras variantes de hantavirus, la cepa Andes tiene la particularidad de poder transmitirse de persona a persona a través de contacto estrecho, especialmente en entornos cerrados y prolongados. Espacio cerrado, contacto prolongado, como el interior de un crucero durante semanas. Exactamente las condiciones del MV Hondius. El crucero partió desde Ushuaia, Tierra del Fuego, el pasado 20 de marzo. Ushuaia, Argentina. El puerto más austral del planeta, el punto donde el continente americano se rinde ante el océano y solo quedan hielo, viento y el silencio de la Antártida. El MV Hondius es un crucero polar operado por la empresa holandesa Ocean Wide Expeditions, diseñado específicamente para llevar a turistas aventureros a los lugares más remotos e inaccesibles de la Tierra. Los precios de los pasajes oscilan entre los 15.000 y 24.000 euros. No estamos hablando de turistas de fin de semana. Estamos hablando de personas que pueden pagar el equivalente a un auto nuevo por una experiencia de exploración polar. Hay 149 personas de 23 nacionalidades a bordo del MV Hondius. 23 países diferentes. 23 puntos del mapa conectados por un solo barco. Un solo viaje, y ahora, por un solo virus. El itinerario del viaje incluía algunos de los lugares más remotos del planeta: la Antártida, sus glaciares, sus colonias de pingüinos, sus ballenas. Luego Santa Helena, ese pequeño territorio británico perdido en el Atlántico Sur, famoso únicamente por haber sido el lugar de exilio de Napoleón Bonaparte. Y finalmente, el destino final: Cabo Verde, frente a la costa occidental de África. Un viaje de más de 7 semanas por aguas que pocos seres humanos han visto. 7 semanas de aislamiento absoluto del mundo. 7 semanas en las que, sin que nadie lo supiera todavía, algo estaba pasando dentro del cuerpo de al menos uno de esos 149 pasajeros. El primer caso fue un ciudadano holandés de 70 años,
que enfermó repentinamente a bordo del barco con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. Síntomas que cualquiera podría atribuir a algo que comió mal o al mareo de las aguas del Atlántico Sur. Nada que en un primer momento generara una alarma catastrófica. Pero el cuadro clínico progresó con una velocidad brutal. Los pulmones comenzaron a fallar. La presión arterial colapsó. El hombre murió. Su cuerpo fue trasladado a Santa Helena, territorio británico en el Atlántico Sur, el 24 de abril, lejos de su casa, lejos de su familia, sin diagnóstico confirmado todavía. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que transformó este caso de una tragedia individual a una alarma colectiva. Su esposa, de 69 años, que viajaba con él, empezó a mostrar los mismos síntomas, el mismo virus, la misma progresión fulminante. Su esposa también enfermó durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. Detente un momento aquí. 2 personas del mismo camarote, mismo virus, mismo cuadro clínico. Uno muere en el barco, la otra muere en un hospital de Johannesburgo. Eso no se explica únicamente con la teoría del roedor. Para que ambos se hubieran contagiado de la misma fuente animal, los dos habrían tenido que inhalar aerosoles de excrementos de un roedor infectado, prácticamente al mismo tiempo, en el mismo lugar. Es posible, pero también es exactamente lo que se vería si uno de ellos contagió al otro. Y los investigadores de la OMS lo saben. La OMS investiga una posible transmisión entre contactos estrechos en el brote de hantavirus a bordo del crucero, manteniendo como hipótesis alternativa la exposición a roedores antes o durante las escalas del viaje. 2 hipótesis. Una tranquilizadora. La otra, no tanto. El 2 de mayo, un tercer pasajero murió a bordo del MV Hondius. Un ciudadano alemán falleció a bordo del barco. Si bien aún no se ha determinado la causa de su muerte, se está tratando como un caso sospechoso. 3 muertos, en alta mar, y los casos seguían apareciendo. Oceanwide Expeditions afirma que 2 miembros de la tripulación, un británico y un neerlandés, presentan síntomas respiratorios agudos que requieren atención urgente. La tripulación, no los pasajeros turistas que habían visitado la Antártida y las islas remotas. Los trabajadores del barco, personas que llevan meses en ese crucero sin haber pisado tierra en las zonas endémicas del virus Andes. ¿Cómo llegó el virus hasta ellos? Esa pregunta sigue abierta, y es la más importante de todas. Cuando el MV Hondius llegó a Cabo Verde, el primer domingo de mayo, lo que encontró fue una muralla invisible. Las autoridades de la isla de Cabo Verde se negaron a permitir el desembarco de los pasajeros debido a preocupaciones de salud pública. El barco quedó anclado frente al puerto de Praia, la capital, sin poder atracar. 149 personas viendo la costa desde la distancia, sin poder bajar. El gobierno de Cabo Verde envió personal médico en embarcaciones para evaluar la situación desde afuera, pero nadie quería arriesgarse a abrir esa puerta. Los pasajeros fueron confinados en sus camarotes. Las cubiertas del barco quedaron vacías. La naviera examinó la posibilidad de llevar a los pasajeros a las islas de Las Palmas y Tenerife, en Canarias, después de que Cabo Verde negara autorización para evacuarlos en su país. De un país africano rechazando el barco, a España estudiando si abrirle sus puertos. La pelota del miedo rodando de un gobierno a otro. Y aquí llegamos a la parte de esta historia que convierte el drama humano en una alarma epidemiológica de proporciones globales. Autoridades de salud de Sudáfrica confirmaron que se detectó la cepa Andes de hantavirus, la única variante transmisible entre humanos, en pasajeros del crucero MV Hondius. Ya no era una sospecha, ya no era posiblemente hantavirus, era virus Andes. Confirmado en laboratorio, la cepa más letal. La cepa que, a diferencia de todas las demás variedades de hantavirus en el mundo, puede viajar de un cuerpo humano a otro. Y estaba dentro de un barco con 149 personas de 23 países. Imagínate estar ahí dentro. Imagínate despertar cada mañana sin saber si el aire acondicionado de tu camarote
Está conectado al sistema de ventilación del pasajero que ayer tenía fiebre, sin saber si el tenedor con el que comiste hace 3 días fue desinfectado correctamente, sin saber si el hombre que tosió en el pasillo la semana pasada era solo un resfriado o el primer eslabón de una cadena que te incluye a ti. Uno de los pasajeros lo dijo claramente: somos personas, personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa. Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil. Esas palabras resumen exactamente lo que significa estar atrapado en un barco con un virus mortal y sin respuestas. Ahora vamos a la evidencia. Lo que la ciencia puede confirmar con certeza en este momento es esto. La OMS ha confirmado por laboratorio 5 contagios de hantavirus, concretamente de la cepa de los Andes. 5 confirmados. 3 sospechosos adicionales. 3 muertos. Un paciente en cuidados intensivos en Sudáfrica. Y la OMS advirió que no descarta que se eleven los casos confirmados, ya que tiene conocimiento de informes de otros pacientes y habrá que esperar debido al largo periodo de incubación del virus. El periodo de incubación. Esa es la variable que hace que este caso sea tan difícil de controlar. El periodo de incubación del hantavirus suele oscilar entre pocos días y 6 semanas tras la exposición. 6 semanas. El barco lleva aproximadamente 7 semanas navegando desde Ushuaia. Eso significa que si alguien a bordo se infectó en los últimos días, antes de que los casos empezaran a aparecer, sus síntomas todavía no habrán aparecido. Todavía está en el barco, todavía no lo sabe, y el barco está navegando hacia Europa. Las contradicciones en esta historia son profundas y preocupantes. La primera y más importante, el Ministerio de Salud de la provincia argentina de Tierra del Fuego, donde se ubica Ushuaia, afirmó que nunca se había reportado un caso de hantavirus en la provincia. Nunca. 0 casos registrados en Ushuaia. Entonces, si el origen no fue en el puerto de partida, ¿de dónde salió el virus? La hipótesis oficial más aceptada es que los casos 1 y 2 viajaron por Sudamérica, incluida Argentina, antes de embarcar en el crucero, lo que sugiere que la infección se contrajo en una región endémica de hantavirus y se llevó a bordo. Eso explicaría los primeros casos, pero no explica los miembros de la tripulación que enfermaron semanas después. No explica el patrón escalonado de casos que aparecieron entre el 6 y el 28 de abril. 22 días de brote activo. Eso no es una sola exposición, eso tiene la firma de una cadena de transmisión. Y aquí entra la pista que los investigadores no pueden ignorar. En 2018 y 2019, en el pequeño pueblo patagónico de Epuyén, Argentina, ocurrió algo que el mundo científico estudió con horror y fascinación al mismo tiempo. Un brote de virus Andes que se transmitió de persona a persona en múltiples generaciones de contagio. No un caso aislado, una cadena. Una persona infectó a otra, esa infectó a una más, y así sucesivamente, hasta que hubo decenas de casos y 11 muertos en una comunidad rural. Ese brote demostró que el virus Andes puede hacer algo que casi ningún otro hantavirus en el mundo puede hacer: saltar de humano a humano de manera sostenida, no eficientemente, no como el COVID, pero puede hacerlo, y lo ha hecho. El brote del crucero puso en evidencia la capacidad de esta variante para provocar transmisión entre personas en contextos de exposición estrecha, lo que no ocurre con otras cepas de hantavirus. Y ahora viene la pregunta que todos están pensando, pero que pocos se atreven a formular directamente. ¿Puede el hantavirus, específicamente la cepa Andes, convertirse en la próxima pandemia? La respuesta honesta de la ciencia es esta. Probablemente no en su forma actual, pero los probablemente no de la virología tienen un historial muy incómodo. Estamos hablando de una transmisión muy ineficiente entre humanos, que es lineal. Una persona infecta a otra, esa a otra, y así hasta que se corta. El COVID, en cambio, tenía un número reproductivo de entre 2 y 3 en sus primeras variantes, lo que significa que cada persona infectada contagiaba a 2 o 3 más. El hantavirus, en sus brotes históricos de transmisión interhumana,
Contagiaba a menos de 1 por persona. Eso es lo que técnicamente lo mantiene como brote controlable y no como pandemia. Pero hay un pero enorme. La Comisión Europea emitió un comunicado señalando que, según la evidencia disponible, no hay motivos de preocupación en este momento, tras conocerse la hospitalización en Países Bajos de una tripulante de KLM con síntomas compatibles con hantavirus, después de haber tenido contacto con pasajeros del crucero MV Hondius, una tripulante de una aerolínea comercial que tuvo contacto con pasajeros del crucero y que ahora está hospitalizada con síntomas compatibles. Si ese dato resulta ser un caso confirmado de virus Andes, la historia del brote cambia completamente. Ya no estaríamos hablando de un brote contenido en un barco. Estaríamos hablando de un caso que salió del barco, contactó con personal de aviación y potencialmente entró en la red de conexiones aéreas más densa del mundo. Europa, el MV Hondius, está ahora en camino hacia las Islas Canarias. España aceptó recibirlo después de que la OMS pidiera un puerto con las capacidades necesarias para manejar un brote de enfermedad infecciosa de alto riesgo. La ministra de Sanidad de España confirmó que el crucero llegará al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, y que, salvo que la condición clínica lo impida, todos los pasajeros serán evacuados directamente al aeropuerto para su traslado a sus países de origen. 23 países, 23 destinos, 23 aeropuertos. La unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, está lista por si fuera necesario usarla con alguno de los pasajeros que desembarquen. Es la única unidad de este tipo en las Islas Canarias. Una unidad para un barco con 149 personas de 23 países. Y un periodo de incubación que puede extenderse hasta 6 semanas más. Lo que sigue sin explicación en este caso es precisamente lo más importante. No se sabe con certeza de dónde vino el virus al barco. No se puede confirmar ni descartar la transmisión persona a persona dentro del Hondius. No se sabe cuántos pasajeros más podrían estar en periodo de incubación en este momento. No se sabe qué pasará cuando esos 149 pasajeros de 23 países regresen a sus hogares, a sus familias, a sus comunidades, en los próximos días. Y no se sabe si la tripulante de KLM hospitalizada en Países Bajos es un caso aislado o el primer eslabón de una cadena fuera del barco. En la temporada 2025 a 2026, Argentina reportó 101 casos confirmados de hantavirus, el mayor número del continente según la Organización Panamericana de la Salud, y registró 42 casos en lo que va de 2026, viviendo una temporada récord. El virus no está en retroceso, está en expansión, y ahora tiene un barco de lujo como vector de dispersión global. Esta historia importa más allá de los números. Importa porque es el espejo exacto del inicio de otras historias que conocemos muy bien. En diciembre de 2019, en Wuhan, China, aparecieron unos pocos casos de neumonía atípica. Los primeros reportes decían que el riesgo era bajo, que la transmisión entre humanos era limitada, que no había motivo de alarma. 4 meses después, el mundo estaba en cuarentena. No estoy diciendo que el hantavirus vaya a seguir ese mismo camino. Los expertos, de hecho, dicen que es improbable. Pero lo que la pandemia de COVID nos enseñó, la lección más dura y más costosa de la historia reciente de la humanidad, es que los virus tienen una capacidad extraordinaria para sorprendernos, y que cuando la sorpresa llega, el mundo siempre reacciona tarde. La diferencia entre el hantavirus y el COVID en este momento es la transmisión. El COVID se extendió como fuego en gasolina porque cada persona infectada contagiaba a varias más, y lo hacía incluso sin mostrar síntomas, incluso antes de saber que estaba enferma. El hantavirus, en su forma actual, se transmite de manera mucho más ineficiente entre humanos. Eso lo hace contenible, pero hay algo que nadie puede garantizar y que los virólogos saben mejor que nadie. Un solo evento de mutación en el lugar correcto del genoma viral, en el momento correcto, podría cambiar esa ecuación. Ese momento podría no llegar jamás. O podría haber ocurrido ya,
en algún pulmón de algún pasajero del MV Hondius, durante esas semanas de navegación en el Atlántico Sur, sin que nadie lo haya detectado todavía. La secuenciación genómica del virus que está haciendo la OMS en este momento dirá si hubo cambios, pero esos resultados tardan días, y el barco llega el domingo. El misterio del MV Hondius sigue completamente abierto esta semana, en tiempo real, mientras este video existe. Todavía no sabemos cuántos casos más habrá en los próximos días. Todavía no sabemos si la tripulante de KLM hospitalizada en Europa es el inicio de algo nuevo. Todavía no sabemos qué pasará cuando esos 149 pasajeros de 23 países lleguen a sus hogares. Y todavía no sabemos si el virus Andes que está dentro de ese barco es el mismo que conocíamos hace 7 semanas, o si el Atlántico Sur fue el laboratorio en el que se escribió el próximo capítulo de su evolución. Lo que sí sabemos es esto: el mundo que miraba el COVID como una anomalía del pasado acaba de recordar que los virus no leen los calendarios, no respetan las fronteras y no esperan a que los científicos terminen de hacer sus pruebas antes de dar el siguiente paso. El misterio sigue abierto, pero la evidencia ya dejó su marca. Y la pregunta que no podemos ignorar es la misma que se hicieron en Wuhan en diciembre de 2019. ¿Estamos a tiempo de contenerlo o ya es demasiado tarde?